Mirad lo que he hecho. No encontraba ninguna correa que me convenciese para mi cámara, así que he optado por hacerme una yo mismo. He usado un tutorial que he encontrado en YouTube, que se llama, este es un nudo que se llama Snake Knot, y esta correa me permite llevar la cámara colgada alrededor del cuerpo, o si la suelto, le he puesto unos mosquetones para que la operación sea muy fácil. Simplemente tengo que soltar aquí y aquí, y la puedo llevar en la muñeca. No te iba a ser malo tener tantísimo tiempo para estar en casa. Muy bien, si siempre os habéis hecho los remolones con la parte técnica de la fotografía, en este vídeo os voy a convencer de una vez por todas de que vale mucho la pena conocerla en profundidad. Vale, Jota, ahora la mitad de la peña bostezando y la otra mitad pensando que ni de coña. Vamos allá, estoy convencido de que al final me daréis la razón. ¿O no? Al hacer fotografía de calle nos podemos limitar a apuntar y disparar, o nos podemos implicar en el proceso cambiando el resultado. Lo segundo significa tomar decisiones, y básicamente hay dos aspectos sobre los que podemos influir: composición y técnica. La composición consiste básicamente en decidir el contenido de nuestras fotos, es decir, qué dejamos fuera y dentro del encuadre, y cómo organizamos aquello que vemos a través del visor. Por su parte, la técnica son los ajustes de cámara y los efectos que conseguimos con ellos. Y hoy vengo a hablaros de técnica, que es como ese típico amigo que sabe un montón pero que es un poco aburrido. Hacer una foto conscientemente es un proceso con varios pasos. Los más obvios son decidir qué hacer y hacerlo. Pero para decidir de verdad, antes tenemos que saber qué posibilidades tenemos. Y ahí entra por primera vez la técnica, porque saber técnica significa saber qué podemos conseguir con nuestra cámara. Y solamente si sabemos todas las posibilidades que tenemos, podemos decidir de forma libre. Necesitamos saber que en la calle, por ejemplo, podemos congelar el movimiento, o bien lo podemos sugerir de forma que sea obvio, de forma que sea evidente que hay movimiento en la escena. Y por otra parte, podemos conseguir que todo aquello que se ve en el encuadre esté perfectamente nítido, de forma que el espectador se fije en todos los planos, o concentrar la atención solamente en uno, haciendo que el resto esté desenfocado, que es una manera de dirigir la atención del espectador allí donde a nosotros nos interesa. Total, que en realidad saber de técnica significa tener más posibilidades para crear, más posibilidades para conseguir una determinada respuesta en aquellas personas que están viendo nuestras fotografías. Vale, ya sabemos qué podemos hacer con nuestra cámara. Ahora, una vez que sabemos todo lo que podemos hacer, nos toca decidir qué opción escogemos y después llevarlo a cabo. La técnica no solamente nos dice qué podemos lograr, sino también nos da los pasos para conseguirlo. La pregunta es, ¿cuánta técnica nos hace falta para hacer fotografía de calle? Bueno, en realidad no tanta como podría parecer. Hablemos de cómo cambiar el aspecto del movimiento en nuestras fotografías de calle. Para eso tenemos que controlar el tiempo de exposición, que es el tiempo durante el cual el obturador permite el paso de luz en dirección hacia el sensor. Para modificar el tiempo de exposición tenemos que poner nuestra cámara en el modo prioridad al obturador o prioridad al tiempo, que normalmente se elige escogiendo la opción S o TV en el dial de selección de modos. El tiempo de exposición se expresa normalmente como una fracción de un segundo. Si el número tras la barra es grande, el tiempo es pequeño, y si el número tras la barra es pequeño, el tiempo es grande. Pues bien, para congelar el movimiento de nuestras fotos de calle necesitamos escoger un tiempo de exposición corto, por ejemplo 1:250 o 1:400. Por el contrario, para transmitir el movimiento de la calle en nuestras fotografías tenemos que optar por un tiempo de exposición relativamente grande, por ejemplo 1/4 de segundo o 1/20 de segundo. Es importante saber que no hay una regla fija que nos determine cómo podemos detener un movimiento, porque depende de lo rápido que se produzca y de cuánto espacio ocupe en el encuadre. Si algo se mueve muy rápido y además está muy cerca de cámara, vamos a necesitar un tiempo muy corto para congelar su movimiento, y si por el contrario no se mueve de una forma muy rápida y además no está muy cerca, no ocupa mucho espacio en la fotografía, un tiempo relativamente más grande puede ser suficiente. Ok, vamos con el espacio. Cambiar el aspecto del espacio significa controlar la profundidad de campo, que es la extensión por delante de la cámara que se ve nítida en nuestras fotografías. Si tenemos una fotografía en la que hay varios planos y todo está nítido, decimos que es una fotografía con una gran profundidad de campo o una profundidad de campo alta. Si por el contrario un plano de la fotografía está nítido y el resto está desenfocado, decimos que esa fotografía tiene una profundidad de campo baja. La profundidad de campo depende de tres factores:
de la longitud focal, de la distancia de enfoque y de la apertura del diafragma. La longitud focal es la separación en milímetros entre el centro óptico del objetivo y el sensor, y normalmente se cambia en el propio objetivo moviendo un anillo, a no ser que sea un objetivo fijo. Hasta este momento me habéis estado viendo a través de una longitud focal o simplemente focal de 35 milímetros. Y ahora me estáis viendo a través de un objetivo de 55 milímetros de focal. A medida que aumenta la longitud focal, aumenta el tamaño de los objetos en las imágenes, se estrecha el ángulo de visión y además parece que los objetos están más cerca entre sí. El segundo factor del que depende la profundidad de campo es la distancia de enfoque, que es la separación entre la cámara y aquello sobre lo que estamos apuntando. A la hora de hacer una fotografía en la calle, podemos decir apuntar a algo que está cerca, la distancia de enfoque sería pequeña, o algo que está más alejado de cámara. Y el tercer factor que cambia el aspecto del espacio en nuestras fotografías, que cambia la profundidad de campo, es la apertura del diafragma. La apertura del diafragma es el diámetro del orificio que permite la entrada de luz en dirección hacia el sensor. Y al igual que el tiempo, se mide como una fracción, pero no de un segundo, sino de un número llamado f. Si el número tras la barra es grande, la apertura es pequeña, y si el número tras la barra es pequeño, la apertura es grande. Para cambiar la apertura del diafragma, también llamado número F, tenemos que poner nuestra cámara en el modo prioridad a la apertura o prioridad al diafragma, que es el mismo modo y que se escoge seleccionando la opción A o AV en la rueda de selección de modos de nuestra cámara. Pues bien, para hacer una fotografía de calle en la que la profundidad de campo sea grande, es decir, para lograr que el espectador se fije en todo el contenido de la fotografía, escogemos una apertura pequeña, por ejemplo f11, y además, si podemos, preferiblemente utilizamos también una longitud focal corta y enfocamos en algo que no esté muy cerca de cámara. Por el contrario, si lo que queremos conseguir es una fotografía de calle con una profundidad de campo baja para concentrar la atención en una determinada zona de la escena, hacemos todo lo contrario. Escogemos una apertura de diafragma grande, por ejemplo f4, y en la medida de lo posible nos acercamos a aquello sobre lo que queremos enfocar y aumentamos la longitud focal. Hemos visto el tiempo de exposición y la apertura, que son dos vértices del triángulo de exposición, que es algo así como la madre del cordero en esto de la técnica fotográfica. Nos falta ver el tercer vértice, que es el ajuste ISO. El ISO o el ajuste ISO es básicamente la sensibilidad del sensor de nuestra cámara, de forma que cuanto mayor es ese valor, nuestra cámara necesita menos luz para hacer una fotografía. Es por eso que normalmente cuando hacemos una fotografía en una escena o un lugar donde hay poca luz, tenemos que utilizar un ISO bastante grande. En la práctica, el ISO es el factor que nos va a permitir hacer la fotografía que queremos hacer. En los modos prioridad nosotros escogemos un factor, un vértice del triángulo de exposición y la cámara escoge el otro. Por ejemplo, en el modo prioridad a la apertura, nosotros escogemos la apertura de diafragma y la cámara escoge el tiempo. En el modo prioridad al obturador o prioridad al tiempo, nosotros escogemos el tiempo y la cámara escoge la apertura. Pues bien, si la cámara no es capaz de hacer la fotografía con la decisión que hemos tomado, va a hacer parpadear el valor que depende de ella. Si yo escojo un tiempo de 1:125 en el modo prioridad al tiempo y la cámara no es capaz de hacer la fotografía, lo que va a hacer es mostrar en la apertura o bien parpadeando o bien en rojo. Eso es un aviso de que con la decisión que yo he tomado y la sensibilidad que tiene actualmente escogida, no puede hacer la fotografía. ¿Cómo lo solucionamos? Modificamos ISO. Normalmente, cuando la cámara no es capaz de hacer una fotografía en uno de esos dos modos, la solución siempre pasa por aumentar ISO si hay poca luz o reducir ISO si hay mucha luz. Al final, todo se reduce en saber qué podemos hacer con nuestra cámara, decidir qué nos interesa en cada momento, en cada situación, para cambiar la lectura de nuestras imágenes y llevarlo a cabo. Y para todo eso la técnica es indispensable porque nos da todas las respuestas que necesitamos. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido y os haya convencido de que la técnica, aunque suene a una parte aburrida, en realidad nos abre un abanico enorme de opciones creativas y bueno, eso mola bastante. Cool. Nada más por ahora, dejadme un like si os ha gustado este vídeo, comentadme vuestras impresiones en los comentarios para que podamos continuar con la conversación y no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Mientras tanto, cuidaros mucho, cuidad mucho a los vuestros. Ya falta poco para esa nueva normalidad.
Recordad que me podéis visitar en jbarros.com y dentro de jbarros.com en el Club de Fotografía Callejera, que es un área exclusiva con contenidos nuevos cada mes para ayudarte con tu fotografía de calle. Hasta muy pronto. ¡Chao!